Era el monstruo que cada mesero rogaba no atender. Sebastián Montalvo, un magnate cuyo temperamento era más famoso que su fortuna. El personal de El Cisne Dorado fingía enfermedades, dejaba caer charolas, cualquier cosa para evitar su mesa. Durante años caminaron de puntillas alrededor del dragón, soportando su furia helada y demandas imposibles en silencio aterrorizado. Todos conocían las reglas. Nunca hacer contacto visual, nunca hablar a menos que te hablen, y jamás, pero jamás desafiarlo. Entonces llegó una nueva mesera, Catalina Mendoza, quien comenzó su turno completamente ajena a la leyenda. Y cuando miró al monstruo directo a los ojos y se negó a pestañear, sin saberlo encendió una mecha que expondría un secreto tan devastador que lo cambiaría todo. El Cisne Dorado no era solo un restaurante, era un teatro. Cada noche se representaba una obra de riqueza y estatus, bajo el cálido resplandor de candelabros de cristal. Sus clientes eran la élite de la ciudad, herederos de viejo dinero, magnates tecnológicos y los políticos que los cortejaban. Su personal eran profesionales experimentados, entrenados para ser fantasmas discretos que anticipaban cada necesidad antes de que fuera expresada. Se movían con una gracia silenciosa y sincronizada, sus rostros máscaras plácidas de servicio impecable, pero los martes por la noche tenía lugar un tipo diferente de actuación, un espectáculo de un solo hombre de intimidación, y todo el personal se convertía en su audiencia involuntaria y temblorosa. El martes era la noche del señor Montalvo, Sebastián Montalvo. El nombre se pronunciaba en tonos susurrados en la cocina, una maldición verbal que parecía enfriar el aire. Era un titán de la industria, un hombre que había construido un imperio global de logística desde cero. Su rostro, marcado con líneas severas y enmarcado por cabello gris acero, aparecía frecuentemente en las portadas de revistas de negocios. Pero en los pasillos alfombrados y silenciosos del Cisne Dorado, no era un titán, era un terror. Las historias sobre él eran el folclore sombrío del restaurante. Estaba el cuento del sommelier que había despedido en el acto por recomendar un vino que, en opinión de Montalvo, era presuntuoso. Estaba el joven ayudante de mesero que accidentalmente derramó una sola gota de agua sobre el mantel y recibió una mirada tan marchitante que renunció a mitad del turno. El miedo era primitivo. Cuando su Mercedes-Benz clase S negro se detenía en la acera, una ola de pánico silencioso atravesaba el establecimiento. El anfitrión, Gregorio, un hombre que una vez había enfrentado a un toro embravecido en Pamplona, palidecía visiblemente. Los meseros senior encontraban de repente tareas urgentes en la cava de vinos. El personal junior se interesaba intensamente en pulir cubiertos ya relucientes en la parte trasera. La ingrata tarea de atenderlo recaía en quien sacara la pajita corta, un ritual sombrío supervisado por el gerente de piso, don Arturo. A esta guarida de ansiedad cuidadosamente manejada entró Catalina Mendoza. Catalina era nueva, no solo en el Cisne Dorado, sino en este nivel de comedor. Tenía 24 años, con ojos color miel cálida que contenían un fuego de determinación. Su vida había sido una serie de golpes duros y pasos laterales. Trabajaba 2 empleos para pagar la universidad comunitaria de su hermana menor, Lupita, mientras también ayudaba a manejar la creciente pila de facturas médicas de su madre, quien batallaba con una enfermedad crónica. Para Catalina, este trabajo no era sobre prestigio, era sobre supervivencia. Pagaba mejor que cualquier lugar donde había trabajado antes, y estaba decidida a sobresalir, a convertirse en uno de esos fantasmas profesionales sin costuras. Había pasado su primera semana en días de aprendizaje, memorizando la vertiginosa lista de vinos, la colocación precisa de 7 tenedores diferentes
y las sutiles señales sociales de los fabulosamente ricos. Aún no había sido adoctrinada en el culto del miedo que rodeaba a Sebastián Montalvo. Su entrenamiento se había enfocado en menús y protocolo, no en los perfiles psicológicos de clientes problemáticos. En su segundo martes, la pajita corta le fue metafóricamente entregada. El mesero designado para la mesa habitual de Montalvo, un nicho aislado en la esquina que ofrecía privacidad y una vista panorámica de la ciudad, había llamado reportando una repentina y violenta gripe estomacal que todos sabían era una ficción diplomática. Don Arturo, su rostro tenso de estrés, escaneó el comedor. Sus ojos, desesperados, aterrizaron en Catalina. Ella estaba puliendo copas detrás de la barra. Sus movimientos rápidos y eficientes. Mendoza, dijo don Arturo, su voz baja y urgente. Te toca a ti. ¿Me toca qué, don Arturo? Preguntó ella, colocando una flauta de cristal con cuidado. Mesa 7, el señor Montalvo. El nombre no significaba nada para ella. De acuerdo. ¿Alguna alergia o preferencia que deba conocer? Una risa nerviosa escapó de un mesero cercano, que rápidamente la sofocó en una tos cuando don Arturo le disparó una mirada mortal. Solo sé perfecta, susurró don Arturo, sus ojos muy abiertos. No hagas conversación. No ofrezcas sugerencias a menos que él pregunte. Tu nombre es mesera, tu opinión es ninguna. ¿Entiendes? Sé rápida, sé silenciosa. Desaparece. La intensidad de la advertencia era extraña, pero Catalina simplemente asintió. Había lidiado con clientes difíciles antes. ¿Qué tan malo podía ser un solo hombre? Enderezó su delantal negro, tomó una respiración profunda y agarró un menú encuadernado en cuero. Mientras se acercaba a la mesa 7, sintió que la energía ambiental del comedor cambiaba. Era como si 100 conversaciones hubieran bajado simultáneamente de volumen. Los otros meseros se movían con una nueva cautela rígida, sus ojos saltando hacia ella y luego alejándose como pájaros asustados. Podía sentir su mirada colectiva sobre su espalda, un pesado manto de pavor compartido. Él ya estaba sentado, mirando por la vasta ventana hacia la ciudad resplandeciente abajo. No levantó la vista cuando ella se acercó. Era un hombre construido a gran escala imponente, su traje azul marino a la medida, ajustándose perfectamente a sus anchos hombros. Un vaso medio vacío de lo que parecía whisky descansaba junto a su mano. Buenas noches, señor, dijo Catalina, su voz clara y firme. Bienvenido a El Cisne Dorado. ¿Puedo presentarle el menú? Sebastián Montalvo giró la cabeza lentamente. Sus ojos, de un azul pálido y helado sorprendente, la escanearon de pies a cabeza. No era una mirada lasciva, era una evaluación, fría y desdeñosa, como si estuviera inspeccionando un mueble en busca de defectos. No dijo nada. El silencio se extendió, espeso e incómodo. Catalina mantuvo su mirada, negándose a ser la primera en apartar la vista. Le habían enseñado que el contacto visual directo era señal de confianza y sinceridad. La advertencia de don Arturo resonaba en su cabeza, pero el instinto tomó el control. Encogerse se sentía como una forma de deshonestidad. Finalmente, con un suave gruñido, él hizo un gesto cortante hacia la mesa. Déjelo. Catalina colocó el menú. ¿Puedo traerle otro whisky mientras decide? Él levantó su vaso, arremolinó el líquido ámbar y tomó un sorbo lento, sus ojos nunca dejándolos de ella. Es nueva, afirmó. No era una pregunta. Sí, señor. Mi segunda semana. ¿Ahora dejan que novatas manejen esta mesa? Preguntó, un sutil desdén cortante en su tono. Los estándares deben estar cayendo. Catalina sintió un destello de calor subir por sus mejillas, pero lo suprimió. Pensó en los costos de las recetas de su madre. Pensó en el pago de colegiatura de Lupita que vencía el próximo mes. No podía darse el lujo de fallar. Estoy completamente capacitada en el menú, señor, respondió, su tono parejo y profesional.
y puedo asegurarle que lo único que se deslizará será la mantequilla en su pan de cortesía, si lo desea. El silencio que siguió fue absoluto. El corazón de Catalina golpeaba contra sus costillas. Pensó que la despedirían en el acto. Podía sentir el horror de don Arturo desde el otro lado del salón, sin siquiera mirar. Por el rabillo del ojo, vio a Marisol, una mesera veterana, presionar una mano contra su boca. El rostro severo de Montalvo no cambió, pero un destello de algo, sorpresa, molestia, pasó por sus fríos ojos. La miró fijamente por un largo momento. Luego dejó escapar otro gruñido bajo, este sonando menos como un rechazo y más como un reconocimiento reluctante. Filete de res, término medio, más rojo que medio. Si sale con siquiera un toque de rosa en el centro, lo regreso. La salsa aparte, no rociada, no en un charquito al lado, en un tazón separado. Y una botella del Chateau Petrus 82. Ni siquiera echó un vistazo a la lista de vinos. Sabía lo que quería. Sabía que era una de las botellas más caras y raras que tenían. Era un movimiento de poder, una prueba. Excelente elección, señor, dijo Catalina, su voz sin traicionar nada de su tormento interno. Escribió la orden, su mano firme. Lo pediré de inmediato. Se dio vuelta y se alejó, su espalda recta, sus pasos medidos. No corrió. No lucía aliviada. Se movió con la misma gracia profesional que había tenido en su aproximación. Al pasar la barra, Marisol agarró su brazo, sus ojos muy abiertos, con una mezcla de terror y asombro. ¿Estás loca?, siseó Marisol. Le contestaste. Nadie le contesta. No le contesté, corrigió Catalina en voz baja, liberando su brazo. Hice mi trabajo. Ahora, si me disculpas, tengo que asegurarme de que el chef entienda el concepto de más rojo que medio. Desapareció en la cocina, dejando un rastro de silencio atónito tras de sí. El personal de El Cisne Dorado acababa de presenciar lo impensable. Una mesera nueva había mantenido su posición contra Sebastián Montalvo, y por primera vez en mucho tiempo, nadie sabía qué iba a pasar después. El guión había sido arrojado, y el teatro del Cisne Dorado se había vuelto súbitamente muy real. La cocina era una olla de presión de caos controlado, pero cuando Catalina empujó las puertas batientes, el ruido usual de sartenes y órdenes gritadas pareció momentáneamente silenciarse. El chef principal, Ramiro, un genio temperamental que no temía a ningún hombre excepto, parecía, al de la mesa 7, levantó la vista de emplatear una lubina delicada. «La orden para Montalvo», anunció Catalina, entregándole el papel. Se inclinó más cerca. «Chef, fue muy específico sobre el filete. Dijo término medio, pero más rojo que medio. También dijo que lo regresaría si tiene siquiera un toque de rosa». Ramiro arrebató el papel, su ceño fruncido. «Más rojo que medio, pero sin rosa. ¿Quiere que lo cocine con una mirada severa? ¿Qué es esta tontería? Y la salsa en un tazón completamente separado del plato», agregó Catalina. Ramiro gruñó, pasando una mano por su cabello espolvoreado de harina. «Este hombre, cada semana un nuevo juego psicológico. Bien. Lo sellaré 45 segundos por lado y lo pasearé cerca del horno. Si se queja, le dices que fue cocinado con mecánica cuántica». Luego ladró a un cocinero de línea. «Trae el Petrus de la cava profunda y manéjalo como si fuera el corazón de un bebé recién nacido. Si esta historia de valentía contra el tirano más temido te tiene intrigado, no te vayas todavía. Dale like al video y suscríbete al canal, porque lo que Catalina descubrirá sobre el monstruo de la mesa 7 no solo cambiará su vida para siempre, sino que revelará un secreto devastador que ha estado oculto detrás de años de crueldad. ¿Puede una simple mesera derribar las murallas del hombre más despiadado de la ciudad? La respuesta te dejará sin palabras, y lo mejor está por venir. En los próximos videos, seguirán viendo historias impactantes como esta.
Catalina se retiró del calor de la cocina, su misión cumplida. Pero al salir de nuevo al comedor, se encontró siendo el epicentro de una tormenta de susurros. Los otros meseros ahora la miraban diferente. Antes era la chica nueva y callada. Ahora era una curiosidad, una temeraria que había picado al dragón y de alguna manera no había sido incinerada. Marisol la interceptó de nuevo, esta vez jalándola al pequeño y estrecho vestidor del personal en la parte trasera. Don Arturo también estaba ahí, paseando el diminuto espacio como un animal enjaulado. Se había aflojado la corbata y un brillo de sudor relucía en su frente. «Mendoza, cierra la puerta», ordenó don Arturo, su voz tensa. Catalina hizo lo que se le dijo, el clic del pestillo sonando fuerte en el cuarto tenso. «En el nombre de Dios, ¿en qué estabas pensando?», comenzó don Arturo, deteniéndose en su caminar para enfrentarla. «Te dije, sé silenciosa, sé invisible. Lo único que se deslizará será la mantequilla en su pan de cortesía. ¿Estás tratando de que te despidan?». «Estaba siendo grosero, don Arturo», dijo Catalina, su propia actitud defensiva elevándose. «Insinuó que yo era incompetente y que sus estándares estaban bajando. Simplemente lo corregí educadamente». «¿Educadamente?», interrumpió Marisol, sus brazos cruzados. «Catalina, no entiendes. Este no es un cliente normal. Este es Sebastián Montalvo. No opera a nivel humano normal. No hace educación. Hace poder. Es un tiburón. No corriges a un tiburón. Solo esperas que no te muerda». Don Arturo se hundió en una pequeña banca, frotándose las sienes. «Marisol tiene razón. Déjame darte el panorama completo, ya que parece que te perdiste el memo. Hace 2 años, Montalvo vino. Un mesero joven, Tomás, buen muchacho, lo estaba atendiendo. Montalvo reclamó que su sopa estaba fría. No lo estaba. Tomás, tratando de ser útil, dijo: «Le puedo asegurar, señor, salió directamente de la olla». Una oración simple e inocente. Don Arturo levantó la vista, sus ojos graves. Montalvo hizo una llamada telefónica. Al día siguiente, el padre de Tomás, un gerente de departamento en una empresa mediana de suministros, fue despedido. La compañía acababa de perder su contrato más grande, una subsidiaria de Industrias Montalvo. Nunca lo probamos, por supuesto, pero todos sabíamos. El hombre es vengativo, es cruel, tiene el poder de arruinar vidas por un tazón de sopa. Catalina sintió un escalofrío bajar por su columna. Esto era más que solo un hombre rico gruñón. Esto era algo más oscuro, más malévolo. «¿Por qué?», preguntó Catalina, su voz apenas un susurro. «¿Por qué es así?». Marisol suspiró, su expresión endurecida suavizándose por un momento. «La historia dice que no siempre fue así. Hace años era diferente. Felizmente casado, tenía una niña pequeña. Entonces hubo un accidente. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. Los mató a ambos instantáneamente. Su esposa Elena y su hija Sofía. Ella tenía solo 6 años. El aire en el pequeño cuarto se volvió pesado con el peso de la tragedia. Catalina pensó en su propia familia, el amor protector feroz que sentía por su madre y hermana. La idea de perderlas era un dolor físico, un agujero negro que amenazaba con tragarla entera. «El tipo que lo hizo», continuó Marisol, su voz baja, «tenía dinero, buenos abogados. Se libró con una palmadita en la mano. Servicio comunitario y suspensión temporal de licencia. Dicen que Montalvo cambió después de eso. El hombre que entró a ese juzgado nunca fue el hombre que salió. Se volvió esto, duro, frío y enojado con todo el mundo, como si estuviera tratando de castigar a todos por la injusticia que sufrió. Entonces viene aquí cada semana ¿para qué? ¿Descargar su miseria en nosotros?», preguntó Catalina, una mezcla de lástima y resentimiento revolviéndose dentro de ella. «Creemos que es sobre control»,
dijo don Arturo cansadamente. No pudo controlar lo más importante en su vida, así que ahora controla todo lo demás, hasta la temperatura de su sopa y el exacto tono de rojo en su filete. Y lo dejamos porque este restaurante necesita su patrocinio. Su cena semanal, las funciones que reserva aquí, representan una porción significativa de nuestros ingresos. Así que caminamos sobre cáscaras de huevo, soportamos la humillación, cobramos los cheques. Ese es el trato. Se puso de pie y miró a Catalina directamente a los ojos. Así que te estoy diciendo esto no para asustarte, aunque deberías estar asustada. Te lo digo como advertencia. De ahora en adelante, haces exactamente lo que dije, sin contacto visual, sin réplicas ingeniosas. Eres una máquina. Entregas la comida, retiras los platos y no dices nada. ¿Está entendido? Catalina asintió, pero su mente estaba girando. La historia había cambiado las cosas. Ya no era solo un monstruo, era un hombre vaciado por el dolor, arremetiendo desde un lugar de dolor inimaginable. No excusaba su comportamiento. El pensamiento de lo que le pasó a Tomás, el mesero, hizo que su estómago se apretara, pero lo complicaba. Salió del vestidor sintiendo que caminaba sobre una cuerda floja. De un lado estaba su instinto de autorrespeto, su negativa a ser tratada como basura. Del otro lado estaba la posibilidad muy real y muy aterradora de ruina profesional y personal, no solo para ella, sino para su familia, que dependía de ella. Cuando llegó la botella imposiblemente cara de Petrus desde la cava, acunada en un paño blanco prístino, Catalina la llevó a su mesa. Sus manos temblaban ligeramente mientras presentaba la etiqueta. El Château Petrus 1982, señor, dijo, su voz un monótono cuidadosamente neutral. Él concedió su aprobación sin mirarla. Ella descorchó expertamente, el suave pop resonando en el nicho silencioso. Vertió una pequeña cantidad en una copa para que él la probara. Él la arremolinó, la olió y tomó un sorbo, sosteniendo el vino en su boca por un tiempo inquietantemente largo antes de tragar. Aceptable, finalmente declaró. Catalina llenó su copa al nivel apropiado y estaba por retirarse cuando él habló de nuevo, su voz baja y afilada. Mesera. Ella se detuvo, su espalda hacia él. Sí, señor. ¿Tu nombre? Ordenó. Su corazón latía con fuerza. Las palabras de don Arturo gritaban en su cabeza. Tu nombre es mesera. Se suponía que debía ser anónima, un fantasma. Darle su nombre se sentía como darle un objetivo. Se sentía como entregarle un arma. Apretó los ojos por una fracción de segundo, los rostros de su madre y hermana destellando en su mente. Se dio vuelta lentamente para enfrentarlo. Su propio dolor, sus propias luchas, su feroz necesidad de mantener a su familia a salvo, se elevaron para encontrarse con su mirada fría y vacía. No se acobardaría. Sería profesional, pero no sería un fantasma. Es Catalina, señor, dijo, su voz tranquila pero firme. Catalina Mendoza. Sebastián Montalvo la miró fijamente, su expresión indescifrable, el azul helado de sus ojos pareciendo perforarla. Dio un lento y deliberado asentimiento. Luego volvió su atención a la ventana, despidiéndola. Mientras Catalina se alejaba, sintió una profunda sensación de pavor. Acababa de romper la regla más importante. Le había dado al tiburón su nombre, y ahora solo podía esperar la mordida. Pasó una semana. Una larga y agonizante semana donde cada timbre del teléfono hacía que el estómago de Catalina saltara a su garganta, esperando que fuera don Arturo diciéndole que no viniera. Cada vez que su madre llamaba para preguntar cómo iba el nuevo trabajo, Catalina forzaba un tono alegre, describiendo los candelabros y la comida elegante, omitiendo la parte sobre el tirano billonario que podría tener el destino de su familia en sus manos. Estaba al límite, un alambre tenso de ansiedad,
El otro personal la trataba con una extraña mezcla de lástima y curiosidad mórbida, como si fuera un cordero siendo llevado al matadero. Cuando el martes por la noche llegó de nuevo, la atmósfera en el Cisne Dorado era espesa. Catalina trató de ocuparse con tareas secundarias, esperando ser asignada a otra sección, pero sabía que era inútil. A las 7:30 en punto, el Mercedes-Benz se deslizó hasta la acera. Gregorio tragó duro y se acercó a don Arturo. «Está aquí», e hizo una solicitud cuando reservó. Don Arturo cerró los ojos. «No me digas». Pidió la misma mesa y la misma mesera. Pidió a la señorita Mendoza por nombre. Un grito silencioso colectivo pareció pasar por el personal. Esto no era coincidencia. Era una convocatoria, un movimiento deliberado. Catalina sintió que su sangre se helaba. Se había fijado en ella. Don Arturo caminó hacia Catalina, su rostro sombrío. «Eres tú, Mendoza. Te pidió por nombre. Recuerda lo que hablamos. Sé una máquina. No más comentarios inteligentes. Solo haz tu trabajo y sal». Asintiendo entumecida, Catalina alisó su delantal con manos húmedas. Esto se sentía diferente. La última vez fue un accidente. Esta era una cita. Mientras caminaba hacia la mesa 7, se sentía como si caminara la milla verde. Montalvo ya estaba sentado, un vaso de agua frente a él, lo cual era inusual. La observó acercarse, sus ojos pálidos rastreando cada paso. «Buenas noches, señor Montalvo», dijo Catalina, su voz impresionantemente firme. Colocó el menú sobre la mesa. «Mendoza», reconoció él. No miró el menú. «Comenzaré con los callos de hacha sellados, pero quiero que se sellen precisamente 1 minuto por cada lado. Use un cronómetro si es necesario. Deben servirse sobre una cama de espinacas marchitas, pero las espinacas no deben tocar los callos. Una demarcación clara». Catalina escribió meticulosamente. «Sí, señor». «¿Y para su plato principal?» «Estaba considerando el pato confitado», dijo, golpeando un dedo sobre la mesa. «Pero encuentro que la salsa de cereza es pedestres. Dígale al chef que quiero una reducción de naranja y anís estrella en su lugar. Debe ser ácida, no dulce. Si pruebo más que un toque de azúcar, será devuelta». Esto era un desafío directo al chef Ramiro y su menú, diseñado para causar fricción, para ver si ella retrocedería. Una reducción de naranja y anís estrella. Ácida, no dulce. «Entendido», dijo Catalina con calma. «¿Y para beber?» «Agua, de botella sin abrir. Y requeriré 3 gajos de limón, no 2, no 4. 3. Y un vaso separado lleno de hielo. Lo mezclaré yo mismo». Cada solicitud era una pequeña afirmación de poder, una complicación deliberada. Un laberinto de especificaciones diseñadas para hacerla tropezar. Catalina encontró su mirada, la sostuvo por un momento y asintió profesionalmente. «Por supuesto, señor. Me encargaré de inmediato». Regresó a la cocina y transmitió las órdenes. Ramiro estalló. «¿Naranja y anís estrella? Piensa que esto es una fonda y una demarcación. Quiere que construya una cerca entre ellos. Nos está probando, chef», dijo Catalina en voz baja, cortando su diatriba. «Lo que significa que lo está probando a usted. Por favor, solo hágalo perfectamente». Ramiro la miró fijamente. Luego dejó escapar un suspiro frustrado. «Bien, por ti, Catalina. Le construiremos su cerca de espinacas». La primera prueba llegó con el agua. Catalina regresó con una botella fría, un balde de hielo, un vaso con cubos perfectos y exactamente 3 gajos de limón uniformes. Abrió la botella frente a él, colocó todo a su alcance y se retiró sin palabra. Él la observó como un halcón, pero no encontró falta. Luego, los callos de hacha. El plato era una obra de arte. Los 3 grandes callos sellados a un dorado perfecto en un lado. En el otro, espinacas verdes vibrantes, marchitas perfectamente. Un hueco literal de porcelana blanca. Una demarcación los separaba.
Catalina lo llevó con la estabilidad de un cirujano. Sus callos de hacha sellados, señor. Montalvo miró el plato largo rato. Empujó un callo, revisando su parte inferior. Probó las espinacas. Masticó lentamente, su rostro indescifrable. Luego cortó un trozo del callo y lo comió. Catalina se quedó perfectamente quieta, conteniendo la respiración. Él no dijo nada. Simplemente terminó todo, dejando el plato limpio. Ni cumplido, ni queja. Un vacío. El plato principal fue el verdadero crisol. El pato llegó con la piel imposiblemente crujiente, y a su lado, en una salsera de plata, la reducción oscura y reluciente. Catalina lo colocó. El pato confitado con la reducción que solicitó. Montalvo vertió una pequeña cantidad en su plato. Mojó la punta de su tenedor en una gota diminuta y la llevó a sus labios. Cerró los ojos. Todo el comedor parecía contener la respiración. Abrió los ojos y miró la salsa, luego a Catalina. Es adecuado. De Sebastián Montalvo, adecuado era el mayor elogio. Una ola de alivio profundo invadió a Catalina. Él comió meticulosamente, salsando cada bocado. Declinó el postre, pero ordenó un café. Negro. Y lo quiero recién preparado. No quiero café que haya estado sobre un calentador. Catalina le trajo una taza humeante preparada momentos antes. Él tomó un sorbo y la dejó. La comida había terminado. «La cuenta», dijo. Catalina procesó la factura y la trajo en el portafolio de cuero. Él colocó una tarjeta negra dentro sin mirar el total. Ella la procesó y trajo el comprobante. Él garabateó una firma. Se puso de pie y salió sin mirar atrás. Catalina esperó hasta que se fue antes de atreverse a recoger el portafolio. Sus manos temblaban ahora que la adrenalina se desvanecía. Lo abrió. Miró la línea de propina. Su respiración se atascó. La cuenta era de varios miles. En la línea de propina, donde usualmente dejaba un 20% estándar, había escrito un nuevo número. Era casi igual al costo de la comida, más de lo que ganaba en 2 semanas. Debajo de la firma, por las molestias. Marisol y los otros meseros corrieron. «¿Qué pasó? ¿Qué hizo?», preguntó Marisol, escaneando a Catalina como buscando heridas. Catalina simplemente volteó el comprobante. Hubo jadeos. «No entiendo», susurró Pablo, un mesero joven. «Él nunca hace eso. Nunca». «Me dejó una nota una vez», dijo Marisol sombríamente. Decía que el salero estaba insuficientemente lleno. No tenía sentido. Su comportamiento fue antagonista, diseñado para hacerle la vida imposible. Pero la propina fue extravagantemente generosa. La había puesto a través de un desafío, probando su paciencia, su temple. Ella había enfrentado cada desafío con competencia inquebrantable, y a su manera extraña, él la había recompensado. Catalina guardó su copia, el número 1, realidad confusa. No fue victoria. Se sentía como si hubiera sobrevivido una batalla, emergiendo no con un trofeo, sino con una pregunta. ¿Quién era este hombre que pagaba tan generosamente por el privilegio de ser difícil? La advertencia había sido sobre un monstruo, pero esto era más complicado. Un hombre que estaba probando al mundo y pagaba una prima por aquellos que no se quebraban. El pavor fue reemplazado por una curiosidad profunda e inquietante. La propina masiva se convirtió en la nueva historia principal en el Cisne Dorado. Catalina ya no era el cordero para el matadero, era la domadora de dragones. Sus colegas la trataban con respeto renovado teñido de asombro. Don Arturo dejó de mirarla con lástima y comenzó a mirarla con admiración desconcertada. La victoria, sin embargo, se sentía hueca. El dinero era una bendición, inmediatamente destinado a los gastos médicos atrasados de su madre. Pero el encuentro la había dejado más inquieta que triunfante. Era como ser elogiada por una tormenta por no ser derribada. Una nueva rutina se formó. Cada martes, Sebastián Montalvo llegaba a las 7:30. Pedía la sección de Catalina
y cada semana presentaba nuevas pruebas exigentes. Una semana insistió en que su vaso de agua fuera reemplazado cada vez que estuviera medio vacío. Otra se quejó de que el tenue aroma de lirios del vestíbulo interfería con el bouquet de su vino, forzando a Gregorio a retirar el jarrón masivo. Envió de vuelta una chuleta de cordero, reclamando que estaba emplazada en un ángulo poco atractivo. Catalina enfrentó cada desafío con profesionalismo estoico. Se volvió experta en anticipar sus estados de ánimo, en descifrar sus quejas crípticas. Aprendió que la iluminación es muy agresiva. Significaba bajar el regulador en un 5% imperceptible. El ruido ambiente es distractor. Significaba que una familia ruidosa lo molestaba. Ella manejó cada solicitud sin inmutarse. Un centro calmado en el torbellino de su descontento. Sus interacciones permanecieron cortantes y formales. Él la llamaba Mendoza. Ella lo llamaba señor Montalvo. Él nunca sonreía. Rara vez hacía contacto visual, pero siempre, al final, dejaba una propina salvajemente generosa. Se convirtió en su contrato tácito. Él probaría su resistencia, y ella monetizaría su miseria. Una noche de martes a finales de otoño, el restaurante estaba más silencioso de lo usual. Una lluvia fría rayaba las ventanas, difuminando las luces de la ciudad. Montalvo estaba particularmente silencioso, mirando la lluvia con intensidad meditabunda. Catalina le sirvió su filete habitual y se retiró a distancia discreta. Su teléfono vibró en su delantal. Era su hermana Lupita. Catalina sabía que no debía tomar llamadas personales durante su turno, pero un pico de ansiedad la atravesó. Lupita rara vez la llamaba al trabajo. Disculpándose hacia un pequeño nicho cerca de la entrada del personal, contestó en susurro. Lupita, ¿está todo bien? ¿Es mamá? Está bien, Cata, está bien. La voz de Lupita llegó espesa de emoción. Quiero decir, está igual. Ese es el problema. Lupita tomó una respiración temblorosa. Acabo de recibir el estimado del especialista. El nuevo tratamiento que recomiendan, Cata. No podemos pagarlo. Es más de lo que ganas en un año. El seguro lo llama experimental y no lo cubre. El corazón de Catalina se hundió. Se apoyó contra la pared. ¿Cuánto, Lupita? $40,000, susurró Lupita, su voz quebrándose. Y eso es solo la primera ronda. Cata, ¿qué vamos a hacer? Mamá está tan esperanzada. Es la primera vez que la veo emocionada en meses. Catalina apretó los ojos, luchando contra las lágrimas. Sintió el peso de las esperanzas de su familia presionando sobre ella. Las propinas de Montalvo eran una gota en el océano comparado con esto. No te preocupes, dijo Catalina, forzando fuerza en su voz. Lo resolveremos. Siempre lo hacemos. Puedo tomar más turnos. Tal vez pueda sacar un préstamo. La palabra sonaba endeble. Un préstamo, Cata. Tu crédito ya está estirado por su última cirugía. No arruines tu futuro por esto. Tú y mamá son mi futuro, Lupita, dijo Catalina con fiereza, su voz temblando. Lo resolveré. Lo prometo. Solo no le digas a mamá sobre el costo. Todavía no. Déjala tener esa esperanza. Se despidieron, y Catalina colgó, su mano temblando. Tomó una respiración profunda, tratando de componerse. Tenía que ser la mesera calmada e imperturbable. No podía darse el lujo de ser la hija aterrorizada. Se limpió una lágrima de la mejilla y se dio vuelta para irse. Y se congeló. Sebastián Montalvo estaba parado a no más de 6 metros, cerca de la entrada a los baños. No la estaba mirando, pero ella supo con certeza visceral que había estado ahí durante toda la llamada. Su espalda estaba hacia ella, pero su postura era rígida. Había escuchado todo. La desesperación susurrada, la voz quebrándose, el número imposible, $40,000. La vergüenza y el miedo la invadieron. Había expuesto su vulnerabilidad al único hombre que parecía tomar placer en un mundo de control perfecto, sin emociones. Esperaba una reprimenda,
un comentario agudo sobre conducir negocios personales en tiempo de la compañía. Él no hizo nada. Simplemente se dio vuelta y caminó de regreso a su mesa, como si no hubiera visto ni escuchado nada. El resto de la velada pasó en un borrón de tensión para Catalina. Él estaba aún más silencioso que antes. Terminó su comida, pagó la cuenta con otra propina enorme y se fue sin una palabra. Catalina limpió su mesa, su mente acelerada. Había escuchado. ¿Qué haría con esa información? ¿La usaría contra ella de alguna manera? El pensamiento era aterrador. 2 días después, Catalina estaba en casa en su día libre, ordenando una montaña de papeleo médico, cuando recibió una llamada telefónica de un número desconocido con un código de área prestigioso del centro. ¿Puedo hablar con Catalina Mendoza?, preguntó una voz femenina nítida y profesional. Ella habla, respondió Catalina cautelosamente. Señorita Mendoza, mi nombre es Catherine Pierce. Soy socia principal en el bufete de abogados Pierce, Davis y Grant. La llamo respecto al caso médico de su madre. Catalina estaba desconcertada. Lo siento, no he contactado a ningún bufete de abogados. Lo sé, dijo Catherine Pierce, su voz amable. Fuimos contactados por un tercero, un benefactor que desea permanecer anónimo. Esta persona nos ha informado sobre la situación de su familia, específicamente la negación de cobertura del seguro para un tratamiento recomendado. Nuestro bufete se especializa en desafiar tales negaciones y, en algunos casos, explorar negligencia médica si el cuidado inicial fue deficiente. El benefactor ha arreglado y pagado una consulta completa para usted y una revisión completa del caso de su madre, pro bono, por supuesto. Catalina se hundió en una silla, su cabeza girando. ¿Un benefactor? ¿Quién? ¿Por qué? Como dije, la parte desea permanecer estrictamente anónima, respondió la abogada suavemente. Su única instrucción fue proporcionarle la mejor asistencia legal posible. Somos muy buenas en lo que hacemos, señorita Mendoza. ¿Puedo programarle una cita para mañana por la mañana? Aturdida, Catalina aceptó. Colgó el teléfono, su mente un torbellino de confusión. Un benefactor anónimo, un bufete de primer nivel. No tenía sentido. ¿Quién haría tal cosa? El siguiente martes, Catalina se acercó a la mesa de Montalvo con un nuevo sentido de trepidación. Estaba armada con un secreto que no sabía cómo manejar. Se había reunido con Catherine Pierce, una abogada brillante y compasiva, quien después de una revisión preliminar, creía que tenían un caso muy sólido contra la compañía de seguros, y posiblemente incluso un reclamo de negligencia contra uno de los médicos anteriores de su madre que nunca habían considerado. Una puerta se había abierto donde solo había habido un muro sólido. Le sirvió a Montalvo su comida con su eficiencia silenciosa habitual. Mientras le estaba sirviendo su café al final de la comida, sus manos estaban firmes, pero su mente gritaba. ¿Era él? ¿Podía posiblemente ser él? Parecía una locura. El tirano cruel y exigente, jugando el papel de ángel secreto. Mientras se preparaba para irse, ella retiró su plato de postre. Él hizo una pausa, mirando no hacia ella, sino hacia un punto justo más allá de su hombro. En este mundo, Mendoza, dijo, su voz un retumbo bajo, completamente de la nada. El sistema está diseñado para aplastar al pequeño. El papeleo es confuso por una razón. Las reglas son incomprensibles por una razón. Finalmente levantó su mirada para encontrarse con la de ella. Sus ojos azul hielo tenían una profundidad que nunca antes había visto. Cuando alguien le ofrece un buen consejo, continuó, su voz deliberada, sería una tonta en no tomarlo. Y con eso, se puso de pie, dejó caer su servilleta sobre la mesa y salió del restaurante, dejando a Catalina parada en su estela, su corazón martilleando contra sus costillas. Era él. No había otra explicación. El tiempo, el comentario. Sebastián Montalvo, el monstruo de El Cisne Dorado,
el hombre que arruinaba vidas por sopa fría, acababa de darle a su familia una línea de vida. El destello de humanidad que acababa de presenciar no era un destello. Era un flash cegador de luz iluminando el oscuro, complejo y absolutamente desconcertante misterio del hombre en la mesa 7. La revelación de que Sebastián Montalvo era su benefactor anónimo destrozó la percepción de Catalina sobre él. El tirano cruel y exigente también era un ángel secreto de misericordia. La contradicción era demasiado profunda para ignorar. Consumida por una necesidad de entender al hombre detrás de la máscara, Catalina dedicó sus horas libres a una nueva misión: descubrir al verdadero Sebastián Montalvo. Su investigación comenzó en su pequeña mesa de cocina, el resplandor de la laptop de su hermana, su única luz. Los resultados iniciales de búsqueda arrojaron la narrativa pública familiar. Perfiles brillantes en revistas de negocios, celebrando su perspicacia despiadada, seguidos por historias invasivas de tabloides que lo pintaban como una figura amargada y recluida, perseguida por su pasado. Todas contaban la misma historia superficial de un hombre convertido en piedra por el dolor. Catalina sabía que había más. Cavó más profundo, empujando más allá de las primeras 10 páginas de resultados, usando palabras clave más específicas, como derechos de víctimas y pro bono, términos que había aprendido de su reunión con Catherine Pierce. Su avance vino de una publicación de blog legal oscura de hace más de una década. Lamentaba el fracaso legislativo de un proyecto de ley propuesto llamado la Ley Elena y Sofía, que buscaba introducir sentencias más duras para conductores ebrios. Los nombres fueron un golpe al estómago: su hija y su esposa. El artículo mencionaba de pasada que el pequeño grupo de defensa detrás del proyecto había sido financiado discretamente por un donante anónimo. Esta pista fue la clave. Usando el nombre del grupo de defensa, Catalina desbloqueó una historia oculta. Un patrón emergió, un rastro de migas de pan que llevaba a través de años de filantropía silenciosa y no publicada. Encontró registros de una subvención masiva a una organización sin fines de lucro, que proporcionaba consejo legal gratuito a familias que luchaban contra poderosas compañías de seguros. Descubrió una beca dotada en una universidad para aspirantes a defensores públicos. En cada caso, el financiamiento venía de una misteriosa fuente anónima. Era todo él. Catalina se reclinó, atónita. Montalvo no era solo un hombre arremetiendo contra el mundo. Estaba librando una guerra secreta de un solo hombre contra la misma marca de injusticia sistemática que había destrozado su propia vida. Su obsesión con el control en el restaurante de repente tenía sentido trágico perfecto. No era la petulancia de un hombre rico, era una respuesta profunda al trauma. Habiendo perdido el control sobre el momento más importante de su vida, lidiaba micromanipulando el único rincón diminuto del mundo que podía: su cena, la temperatura de su sopa, el ángulo de su chuleta de cordero. Eran intentos desesperados de imponer orden en un universo que le había mostrado solo caos. Su rudeza era una fortaleza construida para mantener a la gente a distancia, asegurando que nunca pudiera perder a nadie de nuevo. La pieza final del rompecabezas encajó cuando encontró una antigua columna social de antes del accidente. Presentaba una foto de un Sebastián Montalvo mucho más joven y sonriente en una gala benéfica. Su esposa Elena estaba radiante en su brazo, y sosteniendo su mano había una niña pequeña con un diente delantero faltante: Sofía. El pie de foto notaba su apoyo a un programa de alfabetización infantil. No siempre había sido un monstruo. Había sido un esposo, un padre, un hombre feliz. Viendo esa foto, Catalina sintió un dolor de simpatía que eclipsó todo su miedo anterior. Armada con esta verdad devastadora y humanizante, Catalina supo que su próximo encuentro con él no podía ser el mismo.
Tenía que reconocer al hombre que realmente era, no al personaje que interpretaba. Ese martes se acercó a su mesa con un renovado sentido de propósito. Él comenzó su típica letanía de solicitudes difíciles, pero Catalina las escuchó diferente ahora. No como malicia, sino como un ritual de dolor. Cuando le trajo su té mezclado personalizado, esperó una pausa en la charla del comedor. «Señor Montalvo», comenzó, su voz suave pero clara, causando que él levantara la vista, sorprendido, ante esta ruptura en su protocolo. Estuve leyendo el otro día sobre grupos de defensa legal, los que ayudan a familias a luchar por los derechos de las víctimas. Una quietud profunda lo invadió. Sus manos, que habían estado descansando sobre la mesa, se congelaron. Estaba escuchando intensamente. Simplemente me impactó tanto, continuó Catalina, sosteniendo su mirada, la idea de que hay personas ahí trabajando tras bambalinas, luchando por extraños que nunca han conocido. No lo hacen por reconocimiento. Simplemente ven una injusticia e intentan corregirla. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire entre ellos. Solo pienso que es algo increíble lo que algunas personas hacen para luchar por otros, especialmente cuando nadie está mirando. El silencio que siguió fue profundo, lleno de significado no expresado. La fortaleza alrededor de Sebastián Montalvo mostró una grieta. Por primera vez, no la estaba evaluando ni probando, verdaderamente la estaba viendo. Veía a la persona que había mirado más allá de su fachada monstruosa y reconocido al hombre herido detrás. Se aclaró la garganta, un sonido áspero y gutural, y levantó su menú, aunque no lo leyó. Los callos de hacha, dijo, su voz más suave de lo que ella jamás la había escuchado. Creo que pediré los callos de hacha sellados esta noche, exactamente como el chef los prepara. Era una concesión, una bandera blanca. Las pruebas habían terminado. Catalina simplemente asintió, una pequeña sonrisa conocedora en sus labios. Había encontrado la verdad, y al compartirla tan sutilmente, había abierto la puerta para que el verdadero Sebastián Montalvo caminara a través. La tregua declarada sobre los callos marcó un cambio profundo. Las visitas semanales de Montalvo se transformaron de pruebas tensas en rituales silenciosos y respetuosos. Las demandas extrañas y exigentes cesaron. Comenzó a pedir la opinión de Catalina sobre maridajes de vino y, para asombro del personal, realmente tomaría su recomendación. El verdadero punto de inflexión llegó cuando el bufete de Catherine Pierce aseguró una victoria que cambió la vida contra la compañía de seguros. Con el cuidado futuro de su madre garantizado, Catalina sintió una gratitud abrumadora que ya no podía contener. Esa noche de martes, mientras el restaurante comenzaba a vaciarse, supo que tenía que romper su pacto silencioso. Se acercó a su mesa con propósito. «Señor Montalvo», comenzó, su voz firme. Él levantó la vista de la ventana, un destello de comprensión en sus ojos pálidos. «Catalina, sospecho que tienes más que decir que preguntarme si quiero un refill». «Así es», dijo, tomando una respiración. «Sé que fue usted». Él no fingió ignorancia. «Tu abogada es muy buena. Confío en que el resultado fue satisfactorio. Cambió la vida de mi familia», respondió, su voz espesa de emoción. «Le dio a mi madre un futuro. No tengo palabras para agradecerle. No son necesarios agradecimientos», dijo tranquilamente. «El sistema te falló. Simplemente proporcioné una herramienta para nivelar el campo de juego». «Es más que eso», insistió gentilmente. «Hice algo de investigación. La ley Elena y Sofía, las becas, las otras familias. Sé que el monstruo que todos temen es solo una máscara». Una sombra de su viejo dolor cruzó su rostro. «Esa reputación mantiene al mundo a distancia. Después de perder a mi familia, el mundo se volvió ruido. Controlar cosas aquí era la única forma de hacerlo parar.
Un sustituto patético para el control que había perdido. Veo al hombre que soportó eso, respondió Catalina, su voz suave con empatía, y al mismo hombre que salvó a mi madre. Por primera vez, una genuina, aunque pequeña, sonrisa tocó los labios de Sebastián. Fuiste la primera persona en una década que no tuvo miedo. No viste un monstruo. Viste un cliente grosero y mantuviste tu posición. Hizo una pausa, su expresión tornándose seria. Tengo una proposición. Todas esas organizaciones benéficas anónimas necesitan a alguien que las dirija. Alguien con integridad y coraje. Estoy estableciendo la Fundación Montalvo y quiero que seas su directora ejecutiva. Catalina se quedó atónita en silencio. Le estaba ofreciendo una nueva vida, un camino que nunca había soñado, una oportunidad de ayudar a otros, tal como ella había sido ayudada. Miró alrededor del elegante comedor, el escenario de su miedo y su triunfo, y supo que su tiempo allí había terminado. Sí, dijo, su voz clara y cierta. Acepto. No era un final de cuento de hadas, sino un nuevo comienzo. Él estaba dando un primer paso fuera de las sombras, y ella estaba comenzando una carrera que no podía haber imaginado. La mesera que se negó a retroceder no solo había ganado su respeto, le había dado una razón para reintegrarse con el mundo. La historia de Catalina y Sebastián no es solo sobre una mesera y un billonario. Es un recordatorio poderoso de que las personas que descartamos como monstruos son a menudo solo individuos luchando batallas de las que no sabemos nada. Muestra que el coraje no es sobre la ausencia de miedo, sino sobre mantenerse firme a pesar de él. Un acto de desafío, una negativa a ser disminuida, puso en movimiento una cadena de eventos que descubrió una verdad oculta y sanó dos vidas muy diferentes. Su viaje nos enseña que la empatía es un superpoder y que mirar más allá de la superficie para verdaderamente ver a la persona dentro puede cambiar no solo su mundo, sino también el nuestro. Si esta inesperada historia de conexión y valentía te ha conmovido, dale a me gusta al video y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharla. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias reales que nos hacen cuestionar nuestras percepciones y nos llegan al corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir encontrando y contando estas increíbles historias.